¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio y sobre todo el aparato respiratorio en los seres humanos, que es un sistema demasiado importante, ya que todos nosotros necesitamos oxígeno, necesitamos inhalar oxígeno, recibirlo desde el exterior para poder utilizarlo en nuestros procesos metabólicos y fisiológicos. Todos nuestros órganos necesitan oxígeno para funcionar. Es así que el sistema respiratorio se encarga de obtener este oxígeno y distribuirlo al resto de nuestro organismo. Hay dos funciones importantes que nosotros realizamos para poder obtener este intercambio gaseoso con el ambiente. ¿Qué quiere decir intercambio? Que nosotros obtenemos oxígeno y desechamos o expulsamos al ambiente el CO2, que esto es un producto del metabolismo celular, producto del metabolismo o un desecho del metabolismo celular. Entonces no lo necesitamos en el organismo, sino que tenemos que desecharlos. Y aquí se cumplen dos funciones. La inhalación, que es la entrada del aire, también se le conoce como la inspiración. Y este es un proceso activo en donde el diafragma, que es un músculo que se encuentra inmediatamente debajo de los pulmones y les provee soporte, aquí está el diafragma se va a contraer, se contrae el diafragma, se expande la caja torácica y el volumen de la caja torácica aumenta, va a aumentar el volumen ya que el aire que tiene volumen va a empezar a ocupar más espacio. El volumen aumenta mientras la presión disminuye. Esto simplemente es en relación a la ley de Boyle, de los gases. La ley de los gases, según Boyle, en la que hace relación a la presión de un gas con su volumen y son estas inversamente proporcionales. La presión del gas es inversamente proporcional al volumen de este gas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos explica la ley de Boyle. Lo que está pasando está aumentando el volumen de aire, entonces disminuye la presión. La presión, al ser un poco menor a la presión atmosférica, entonces permite que este aire sea absorbido y pase a través de las vías respiratorias hacia los pulmones. Y en los pulmones encontramos unas estructuras llamadas alvéolos. Y ojo, el paso del aire ocurre por todo el aparato respiratorio, pero el intercambio gaseoso ocurre solamente en los alvéolos pulmonares. La expiración es lo opuesto. En la expiración o la exhalación, en cambio, el diafragma se va a relajar y después el volumen disminuye, el volumen en la caja torácica disminuye, por lo tanto la presión aumenta, la presión aumenta, y cuando esta presión aumenta se vuelve ligeramente mayor a la presión atmosférica, entonces el aire es exhalado hacia el exterior. Y entonces vamos a ver que el diafragma se dilata y la caja torácica disminuye la extensión de la caja torácica. Entonces el aire que es expulsado contiene CO2, pero el aire que es inhalado contiene oxígeno. Entonces vemos aquí la expiración o salida del aire alveolar hacia el exterior es un proceso. La expiración es un proceso pasivo. El diafragma y los músculos intercostales se contraen. El primero asciende y las costillas se deprimen. El volumen de la caja torácica, ¿qué pasa? Disminuye. El diafragma y los músculos intercostales, aquí el diafragma y los músculos intercostales se relajan. Primero asciende las costillas, el volumen de la caja torácica disminuye y la presión del aire en su interior aumenta y se hace ligeramente mayor. Es lo que acabábamos de decir. Entonces, para esta pregunta, la opción más acertada es esta opción, la opción C. Listo. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema respiratorio? El oxígeno, el aire va a entrar por la cavidad nasal, pero este aire que ingresa no está completamente puro, hay contaminantes, entonces hay contaminantes en el exterior. Entonces, el principal objetivo
cuando el aire pasa a través de la cavidad de las vías respiratorias es que sea purificado. Entonces, la principal función de las vías respiratorias es purificar y limpiar el aire que después va a llegar hacia los alvéolos pulmonares, en donde va a ocurrir el intercambio de gases. Entonces el aire ingresa por la cavidad nasal, pasa por la faringe, a través de la laringe, la tráquea. La tráquea es esta estructura que se divide como en una forma de Y da origen a los bronquios, y después los bronquios se subdividen en pequeñas ramificaciones llamadas bronquiolos. Entonces vamos a ver a más profundidad cada una de estas estructuras. Las fosas nasales están divididas por el tabique nasal, que es un pequeño hueso que le da forma y estructura a la nariz. La función principal de las vías de las fosas nasales es filtrar y calentar el aire que va a entrar, igual que humedecerlo. Entonces filtrar es limpiarlo de impurezas, filtrarlo de impurezas. El aire que entra a nuestros pulmones tiene que estar caliente más o menos a la temperatura de nuestro cuerpo, aproximadamente 36.7 grados centígrados, y también este aire tiene que estar húmedo, porque un aire seco podría dañar las vías respiratorias. Entonces, es así que nosotros, si nos imaginamos y estamos respirando en este momento, entonces está ingresando por las fosas nasales aire en este momento, pero necesita ser filtrado. Entonces, ahora el aire cuando entra por las fosas nasales, incluso si es que entra por la boca, se va a encontrar ¿en dónde? En la faringe. Y en la faringe, la faringe es un tubo cartilaginoso que es común para el sistema digestivo, y para el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando pasa aire, el aire tiene que irse hacia la laringe, hacia esta estructura en amarillo. Cuando pasa comida, la comida tiene que pasar hacia el esófago. Entonces, la comida no puede pasar nunca hacia la laringe y peor hacia la tráquea. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una estructura llamada epiglotis que funciona más o menos como una cobertura, como una tapa, y se cierra cuando está pasando la comida para que la comida se vaya hacia el esófago, y es así que mantenemos la comida por el tracto digestivo, que es en donde tiene que ir, mientras mantenemos el aire por el tracto respiratorio, que es hacia la laringe. Entonces, este tubo cartilaginoso, que es común para el sistema digestivo y respiratorio, permite que haya ese paso. La faringe dirige los alimentos y el aire a su lugar respectivo, y la epiglotis es como esa tapita, se encuentra entre la faringe y la laringe y nos ayuda a que se cierre cuando está pasando el alimento hacia el esófago. La laringe es un órgano cilíndrico cartilaginoso que también se le conoce como una caja de voz. Es aquí en donde, si nosotros nos imaginamos que estamos cantando, es ahí en donde se encuentran las cuerdas vocales. Vocales. Es aquí en la laringe en donde se encuentran las cuerdas vocales. Entonces, hasta ahorita hemos visto la faringe y la laringe. Entonces, si volvemos a este diagrama, vemos que para recordarnos cómo pasa el aire, vemos que pasa en orden del alfabeto. Primero la C, después va la F, después va la L, después va la T. Entonces, primero cavidad nasal, después la faringe, después la laringe y después la tráquea. Entonces, ya hemos hablado de la faringe. En la laringe, que es este órgano cilíndrico que comunica a la faringe con la tráquea, este purifica el aire que ha sido filtrado. Entonces, cierra la epiglotis durante la deglución para que los alimentos pasen hacia el esófago, y también es importante en el habla porque aquí se encuentran las cuerdas vocales. Entonces, aquí tenemos la laringe por donde va a seguir pasando este aire que va a seguir siendo purificado, y llegamos a la tráquea, que es esta estructura que, si nosotros nos fijamos bien, forma más o menos una Y, más o menos una Y invertida.
Esta estructura está compuesta por un tejido fibrocartilaginoso. Fibrocartilaginoso. Ya, entonces también permite el paso y la purificación del aire que es inspirado y después llega a dividirse en los bronquios primarios que después se van a ramificar en otras estructuras más pequeñas que se llaman bronquiolos. Entonces, cuando nosotros veamos esta estructura, olos, especialmente dentro de anatomía, se va a significar que es más pequeño, es el diminutivo. Por ejemplo, si nosotros vemos arterias y después vemos que se ramifican en arteriolas, sabemos que las arteriolas van a ser más pequeñas que las arterias. Asimismo, los bronquios son más grandes y dan origen a los bronquiolos. ¿Listo? Entonces, ese sufijo nos va a ayudar a entender anatómicamente también cómo estamos. Primero, el aire va a pasar por la tráquea que se divide ¿en qué? Se divide en bronquios, en los bronquios primarios que después se van a ramificar más en los bronquiolos. Entonces, si nos recordamos, el organismo humano, las cuerdas vocales se encuentran en la laringe, que es la caja de la voz. Listo, ahora los bronquiolos. Los bronquiolos van a ser estas pequeñas ramificaciones que terminan en los sacos alveolares. Y si vemos aquí en la imagen, los sacos alveolares son aquellos que contienen a los alvéolos. Entonces, básicamente están abriendo paso para que puedan tener una estructura firme en donde mantenerse los sacos alveolares que contienen a los alvéolos, en donde se va a producir el intercambio gaseoso. Y hemos llegado a la parte de los alvéolos. Entonces, para entender más sobre los alvéolos, vamos también a hablar un poco sobre lo que pasa en el sistema circulatorio. En el sistema circulatorio se divide también en pequeños vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos más pequeños se llaman capilares. Entonces, los capilares son parte del sistema circulatorio, mientras que los alvéolos son parte del sistema respiratorio. Entonces, imaginemos que los dos se tienen que estrechar las manos para hacer un intercambio de algo. Lo que pasa, los capilares van a intercambiar CO2, mientras los alvéolos van a darles oxígeno. ¿Cómo sucede esto? Porque los alvéolos tienen una fina capa, entonces tienen una pared muy fina, además más o menos una micra, es demasiado corta. Y la otra característica física de los alvéolos es que también están todo el tiempo, constantemente están humedecidos. Estas dos características permiten que pase el oxígeno hacia los capilares. ¿Por qué? Porque los capilares, que son parte de del sistema circulatorio, van después a llevar esta sangre que está ya oxigenada hacia el corazón para que después sea distribuida por todo el cuerpo. Entonces, es esa la importancia de que ocurra una estrecha relación entre los capilares y los alvéolos, que va a haber un intercambio gaseoso. Los capilares, que vienen recorriendo todo el cuerpo y obteniendo el CO2 de las células que han realizado su metabolismo, van a darle ese CO2 a los alvéolos para que los pulmones los expulsen hacia el exterior en el proceso de la expiración. Pero el oxígeno que ha llegado desde el exterior a los alvéolos ahora tiene que ser intercambiado y llega a los capilares para después ser distribuido al resto del cuerpo. Entonces, decimos que los alvéolos, algo importante de recordar, es que es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es el intercambio gaseoso? Es este intercambio de oxígeno que está brindando los alvéolos. Este es un alvéolo, y aquí tenemos a un capilar. El alvéolo está brindando el oxígeno que ha venido siendo purificado a través de las vías respiratorias, y después, por la diferencia de presiones, hay una presión mayor del oxígeno en los alvéolos y que es menor en los capilares. Entonces la presión va a ir de mayor a menor, siguiendo como un gradiente de concentración, y después llega a los capilares, en donde va a ser recogida por los eritrocitos o glóbulos rojos, especialmente en la hemoglobina, que es una proteína de los eritrocitos,
de los glóbulos rojos o eritrocitos o eritrocitos. Entonces, ahí es recogida para después ser llevada al sistema circulatorio. ¿Listo? Entonces, la presión parcial es mayor en los alvéolos, es de 105 milímetros de mercurio versus 40 milímetros de mercurio. Esto, más las propiedades físicas que tienen los alvéolos de estar humedecidos y de ser de una fina pared, esto es lo que nos ayuda a poder, a poder hacer este intercambio. Y a su vez, el CO2 va a tener mayor presión en los capilares que en los alvéolos y por eso puede ser intercambiado, llega a los alvéolos y ahora el CO2 va a ser expulsado hacia el exterior, mientras que el oxígeno va a ser llevado a través de la circulación para ser llevado a todos los órganos, todas las células y todos los tejidos porque todos necesitan este oxígeno. Entonces, primero, cuando vemos los pasos de la respiración, la sangre transporta el CO2 procedente de las células, entonces de las células del metabolismo celular hacia el pulmón para después ser expulsada al exterior. En los alvéolos, en cambio, ocurre ese intercambio de ese CO2 que se va a ser expulsado con el oxígeno que está proveniente de la inspiración y después va a ser transportado este oxígeno por la sangre hacia todas las células. Entonces, ¿cuáles serían las principales patologías que sufrimos en el sistema respiratorio? Tienen que ver con afecciones a las vías respiratorias y una de esas, que es la más común, se presenta en el 15% de la población mundial, es el asma, quiere decir que hay un hinchamiento, hay un estrechamiento de las vías respiratorias, se empiezan a llenar de fluido o moco, entonces estas vías respiratorias no permiten el paso normal del oxígeno. Entonces la persona va a tener que usar ayuda a través de un respirador. También tenemos EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tenemos dos principales, la una es la bronquitis y el otro es el enfisema. Y estas dos enfermedades son causadas principalmente por el humo del tabaco. Entonces, para poder prevenir estas enfermedades, lo mejor sería evitar el humo del tabaco. La bronquitis es inflamación de los bronquios. Habíamos visto estos bronquios, que eran estas estructuras que se ramificaban de la tráquea, a que estos bronquios poseen células que son susceptibles a ser invadidas por patógenos. Entonces, cuando son invadidas, comienzan a producir un moco que trata de atrapar, un moco para atrapar a los patógenos. ¿Qué son los patógenos? Virus, bacterias, hongos u otros microorganismos que traten de atacarnos. Entonces, si tenemos una bronquitis aguda, esta bronquitis aguda es causada por un virus, mientras que la crónica es causada por el humo del tabaco. Otros tipos de enfermedades son el cáncer de pulmón. El cáncer del pulmón también la principal causa es el humo del tabaco, también que contiene mutagénicos y los mutagénicos simplemente causan que las células, que el ADN se disturbe, se corrompa, de manera que puede causar una replicación de las células, una replicación descontrolada. Entonces eso lleva al cáncer. Entonces los principales tratamientos para la mayoría de los tipos de cáncer, especialmente para el del pulmón, va a ser la aplicación de quimioterapia, radioterapia, y según el estado del paciente, también puede ser cirugía. Lo importante de entender aquí es que no solamente afecta a fumadores, sino también a fumadores pasivos, a personas que reciben este humo. El cáncer del pulmón no es causado solamente por el humo del tabaco, aunque es su principal causa. También puede ser causado por otros contaminantes como el smog de los vehículos, como cocinar con leña, o algunas otras, o inhalar algunos otros mutagénicos, por ejemplo, los que se presentan en la gasolina. Hay mutagénicos que están presentes en la gasolina, los cuales también podrían causar este tipo de mutaciones y cáncer.
¿Listo? Entonces, ¿qué les pasa a los pulmones? Es importante saber qué les pasa a los pulmones mientras tenemos el COVID-19. El COVID-19 es un virus que le gusta encontrar el mejor huésped, la mejor célula en donde puede reproducirse. Y a estos en realidad ha encontrado a los neumocitos, que son células de los pulmones que se encuentran conteniendo a los alvéolos. Entonces estos neumocitos permiten que se multiplique el virus, pero el virus cuando sale destruye a los neumocitos y al destruirlos causa de que no pueda haber este intercambio gaseoso. Entonces el nivel de oxígeno que llega a los demás órganos es menor, por eso nosotros vemos que hay una menor saturación. Y esto es una palabra que hemos aprendido en conjunto durante la última pandemia, que es menor saturación de oxígeno, que llega a ser menor de 95. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno que está llegando a las células de mi cuerpo no es suficiente, entonces causa una hipoxia. Una hipoxia es una cantidad menor a lo ideal en las células de mi cuerpo, en los tejidos de mi cuerpo, a causa de que esta neumonía, esta inflamación de los neumocitos, esta destrucción de los neumocitos ha llevado a que haya menos oxígeno presente en nuestras células. Si nos preguntan cuál sería la causa más común de enfermedades respiratorias, nosotros vamos a seleccionar fumar entre todas las causas, ya que este puede llevar a causas crónicas también como agudas.